Esfuérzate por presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja bien la palabra de verdad. 2 Timoteo 2:15. En un tiempo en que la Biblia se convierte a veces en decoración, cita rápida o arma retórica, la exhortación de Pablo a Timoteo vuelve a sonar urgente. Ser aprobado ante Dios no es cuestión de suerte ni de carisma, es fruto de disciplina, integridad y amor por la verdad. Esta reflexión quiere tocar el corazón de quienes predican, enseñan o simplemente representan la palabra en la vida diaria. La diligencia es requisito, no opción, la escritura es herramienta sagrada, y la fidelidad evita la vergüenza espiritual. La gravedad de la vocación no es espectáculo, es responsabilidad. Ser ministro, en cualquiera de sus formas, pastor, maestro, líder de hogar, hermano que guía, supone llevar una responsabilidad enorme, ser intérprete y ejemplo de una palabra que transforma vidas. No es un rol para impresionar, es un servicio para moldear. Pablo no dice intenta hacerlo bien si puedes, dice esfuérzate, preséntate aprobado. El verbo implica entrenamiento, sudor y constancia. La vocación cristiana no admite negligencia sin consecuencias, porque la palabra tiene poder para edificar o para derribar según cómo se la maneje. La Biblia no es un juguete, es herramienta sagrada. Tratar la escritura como juguete es manipular un instrumento que corta y sana. Una palabra mal usada puede confundir, crear yugo donde hay libertad, o justificar abusos. La Biblia es más bien como un bisturí en manos de un cirujano. Si quien lo usa no conoce la anatomía, ejercerá daño en lugar de curar. Por eso la enseñanza debe nacer de un trato íntimo con la escritura, lectura paciente, meditación, contraste con la tradición sana, y no de consignas improvisadas ni fórmulas vaír-el-aicebels. Respetar la Biblia es respetar a las personas a las que servimos. Diligencia, requisito, no opción. Pablo habla de esfuerzo deliberado. Diligencia significa estudiar con humildad, preparar sermones que rescaten la verdad, formarse teológicamente, corregir errores propios, vivir lo que se predica. No es un intelectualismo, es la responsabilidad de combinar cabeza, manos y corazón. La vergüenza espiritual muchas veces nace de atajos, predicar en base a emociones o lemas llamativos sin el fundamento que sostenga vidas. La fidelidad se construye con pequeñas prácticas, leer con disciplina, estudiar el contexto histórico, verificar traducciones, orar por sabiduría y someter la enseñanza a consejo. La vergüenza espiritual se evita con fidelidad. Pablo advierte sobre el vergonzarse delante de Dios, no una vergüenza humana pasajera, sino el ser descubierto como ineficaz o inconsistente. Esa vergüenza se evita con una vida coherente. Si la predicación no cuadra con el comportamiento, la credibilidad se fractura. La fidelidad incluye transparencia, confesar errores, rendición de cuentas, con líderes maduros, y reparación cuando se ha causado daño. Evitar la vergüenza no es huir del examen, sino construir una vida que resista la prueba del escrutinio divino. Historia bíblica, Eli, sus hijos y la lección de responsabilidad. Una de las narrativas más dolorosas sobre el fracaso ministerial es la de Eli y sus hijos. Ofni y Faíns, sacerdotes del tabernáculo, abusaron del culto y despreciaron la ley. Eli, aunque conocía la corrupción, no los corrigió con la firmeza necesaria. Su debilidad permitió el deterioro del ministerio y la vergüenza llegó al clímax con la derrota de Israel y la muerte de sus hijos. Esta historia nos alerta: el liderazgo espiritual que no ejerce disciplina, que no cuida la pureza del servicio, queda expuesto a juicios dolorosos. Ser aprobado incluye cuidar la conducta propia y la de quienes ponemos bajo nuestra influencia. Historia bíblica positiva. Los bereanos. Contrastemos con el ejemplo de los bereanos, a quienes Lucas presenta como modelo. Recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No se trata de escepticismo hostil, sino de una diligencia amorosa, verificar, meditar, aprender. Los bereanos no aceptaron todo sin contraste, su celo por la verdad los hizo crecer. Para los ministros, eso es imperativo, enseñar humildemente pero también con rigor, invitando siempre al pueblo a comprobar lo enseñado con la escritura. Alegoría, el herrero y la espada. Imagina al herrero que forja una espada. Si no afila, templa y prueba la hoja, la espada será inútil o, peor, se romperá en el combate y herirá al que la blande. La palabra bien preparada es la espada de Efesios 6:17, brillante, afilada y viva. El ministro negligente es como el herrero que no templa su creación, puede forjar consignas atractivas pero sin filo efectivo para la lucha espiritual. La diligencia es el trabajo del herrero, martillar la verdad,
templarla en la oración, pulirla con el estudio. Solo así la herramienta sirve para proteger, no para dañar. La integridad como sello de autoridad. La autoridad espiritual no reside principalmente en elocuencia o en números, surge cuando la vida del ministro coincide con su enseñanza. La dignidad de quien predica proviene de una fe practicada, horas de oración, humildad en el trato, justicia en el obrar, honestidad financiera, respeto a las personas. Un mensaje puede tocar muchos, pero si el mensajero tropieza en la práctica, la caída afecta a otros. La obediencia privada al Señor nutre la credibilidad pública. Aplicaciones prácticas para quienes sirven la palabra. Estudia con método, contextos, lenguas, comentarios fiables. Mantén rendición de cuentas, un mentor o equipo que confronte y sostenga. Forma a la comunidad para que sea bereana, enseña a escudriñar, no a idolatrar al orador. Cuida tu vida interior, oración diaria, confesión, disciplinas espirituales. Evita atajos mediáticos que privilegian efectos sobre veracidad. Repara con prontitud si hay daño, pedir perdón y asumir consecuencias. Un llamado al corazón. El llamado no es al miedo, sino a la reverencia y al amor por Dios y por las almas confiadas. Ser presentado aprobado delante del Señor es la mayor de las aspiraciones, no el aplauso humano, sino la sonrisa del Padre que ve un siervo fiel. La tarea es exigente, sí, pero sostenida por la gracia. Pablo no exige perfección sino esfuerzo, esfuérzate por presentarte. La gracia de Dios capacita, la diligencia es la respuesta humana. Conclusión, servir con reverencia. Si ministras, enseñas o influyes en otros, recuerda que la Biblia no es juguete ni trofeo, es un tesoro que se maneja con humildad y estudio. Si eres congregante, valora la fidelidad sobre el espectáculo, exige enseñanza bien trabajada y una iglesia que forme bereanos. Todos, ministros y pueblo, estamos llamados a evitar la vergüenza espiritual a través de la fidelidad, una fidelidad que se forja en la constancia, el estudio y la gracia. Que la palabra que enseñamos y escuchamos sea siempre la que limpie, confronte y redima, y que al final de nuestros días podamos presentarnos delante de Dios sin vergüenza, aprobados como obreros dignos de su confianza.